Buenas tardes, vamos a empezar con la unidad 1 del curso Validación de métodos con enfoque a lo que es cuantificación de metales por absorción atómica. El curso va a estar principalmente utilizando ejemplos de cuantificación de metales en aguas. Para la sesión del día de hoy tenemos el tema espectrofotometría de absorción atómica y la validación de sus métodos de ensayo. El objetivo del día de hoy es aclarar que todos los métodos deben ser adecuados. Toda la metodología que se va a aplicar en el laboratorio debe ser adecuada al propósito. Tal propósito siempre está definido por una solicitud de un cliente o por un servicio definido que quieren prestar. A lo largo de toda la sesión del día de hoy vamos a ver desde lo que son los métodos para metales por absorción atómica, independiente de la matriz, la definición de adecuación al propósito, la diferencia que existe entre el proceso de validar y verificar un método. Una de las formas en que se valida un método es a través de la participación en un ejercicio interlaboratorio tipo colaborativo. Los requerimientos que indican la versión 2017 de la 17025. Y a lo largo de la jornada posterior al break vamos a cubrir lo que es la parte de los fundamentos de absorción atómica. Bien, todo proceso de medición de metales requiere siempre una preparación de la muestra, que va de la mano de la expresión del analito que desean realizar, ya que pueden tomar como referencia la expresión de los metales disueltos. Si la matriz es acuosa, se pueden reportar los metales disueltos, los metales sedimentos o los sedimentables. En el caso de cuando la muestra es un sólido, hay que hacer una digestión de la muestra para lograr liberar todo el contenido mineral al medio acuoso y evitar lo que es las partículas en suspensión. Las partículas en suspensión es importante eliminarlo ya que pueden obstruir todo lo que es el sistema de lectura en un proceso de medición instrumental en un equipo de espectrofotometría de absorción atómica. De una forma global, el proceso de medición y expresión de un resultado confiable es el conjunto de una gran cantidad de etapas que van desde el desarrollo del método, el conocimiento profundo sobre lo que es la espectroscopía de absorción atómica y sus distintos tipos de atomización, continuamente evaluar lo que es la preparación de la muestra para optimizar lo que es la generación de desecho y consumo de insumos, tener claramente definido cuáles son los parámetros a validar en esa metodología, asignando cuáles son las pruebas necesarias para la categoría del método. Siempre es importante tener claro qué tipo de resultado necesito y basado en eso poder elegir cuáles son las pruebas que necesito realizar. Actualmente es importante demostrar trazabilidad a una magnitud del Sistema Internacional de Medida, al igual que un segundo indicador de la calidad de los resultados que va asociado al valor de referencia. En cuanto a lo que es la trazabilidad y la incertidumbre, en este curso no vamos a cubrir tales puntos. Para el próximo año sí queremos darle un enfoque temático principal a estas dos partes y va a formar parte del complemento de conocimiento de este curso. Así que en este momento les dejo saber que este curso de validación es un complemento a todo lo que consideramos necesario para garantizar un resultado confiable. Conocimiento en el método, conocimiento en la técnica, información necesaria para lo que es la trazabilidad, estimación de la incertidumbre, control de calidad a lo largo del tiempo y saber cuáles son las características y, y el rendimiento de su instrumento vía calificación instrumental. Los objetivos de la sesión del día de hoy son asimilar el concepto de método adecuado al propósito, definir si es necesaria una validación o una verificación y establecer los fundamentos de la espectroscopía de absorción atómica. Puntualmente, la información
necesaria para saber el funcionamiento y la elección de si se requiere una atomización electrotérmica o una atomización por llama. Todos los resultados del laboratorio se requieren que sean altamente confiables. Para que un resultado del laboratorio sea sea confiable, se requiere inicialmente que sea apto para el uso. Esto implica que debe ser lo suficientemente fiable para que cualquier decisión basada en él pueda ser tomada con confianza. Si el laboratorio emite un resultado del cual está confiado porque conoce todas las propiedades y el rendimiento de su método, ese resultado que va a recibir el cliente puede ser utilizado con confianza para tomar una decisión de aceptación o de rechazo. La validación de un método de ensayo permite al personal del laboratorio demostrar que su método es adecuado para el uso previsto. La validación es un estudio científico que provee evidencia de que un método, cuando se aplica correctamente, es adecuado para determinado propósito. No existe un método que cubra todos los rangos de concentraciones para un analito en todas las matrices. Así que siempre hay que hacer un estudio detallado de cuál es el rango de concentraciones que cubre y cuáles son las matrices a las que son aplicables los métodos. Esto involucra los dos componentes más importantes de la adecuación al propósito. Saber cuál es la concentración que quiero observar y cuáles son las matrices sobre las cuales quiero determinar las distintas cuantificaciones, a la cual voy a determinar el proceso. Y ya que las matrices varían, los procesos que se le aplican a cada una de esas distintas matrices son diferentes. Hay tipos de procesos convencionales documentados perfectamente en lo que es la metodología normalizada tradicional, pero de la mano a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando nuevas tecnologías que permiten de una forma más rápida y sencilla, adicionando un gasto de consumo de insumos menor, obtener productos digestados en una menor cantidad de tiempo, y esto le va a permitir realizar medidas instrumentales y de una forma global reducir todo lo que es el tiempo de procesamiento de una muestra y la generación de un resultado. En un proceso donde nos llega la duda y hay un escenario en el laboratorio donde es necesario implementar una nueva metodología, se está pensando en ofrecer un nuevo servicio, realizar una inversión nueva, definir qué es lo que puedo hacer con esa nueva instrumentación que voy a adquirir en el laboratorio, siempre está la idea de por dónde y las preguntas de por dónde debo empezar. Adicional al equipo, qué es lo que voy a necesitar, qué debo hacer con el equipo, qué debo hacer con lo que voy a adquirir. Realmente estoy solicitando todo lo que necesito, y luego de que es implementado mi metodología, ¿cómo puedo saber si esto funciona inicialmente y cómo controlo los resultados a lo largo del tiempo? Estas son las preguntas y una guía que deseamos cubrir a lo largo de todo este curso. Primero, definir el propósito. Luego, con el propósito definido, saber qué se requiere, por dónde empezar, cuáles son las actividades que hay que realizar en ese diseño de un plan. Y a lo largo del tiempo, cómo saber que mis resultados están bajo control. Es esa parte de tener los resultados bajo control corresponde a la última sesión del curso, el diseño del control de calidad a lo largo del tiempo. Para el día de hoy, el objetivo, como les comenté, es definir el propósito del método, cuál es el objetivo y el alcance, cuáles son las condiciones iniciales y definir si lo que requiere es una validación o una verificación. Sea una o sea la otra, siempre se hace necesario redactar un plan. En este curso es otro objetivo incluir y proponer un ejemplo de un plan de validación o de verificación, una guía que le va a permitir a usted cumplir sus objetivos. La adecuación al propósito se determina según se desempeña el método cuando es utilizado por un alerta, utilizando en conjunto el equipo y la infraestructura disponible.
La adecuación al propósito será determinada según se desempeñe el método cuando es utilizado por un analista con el equipo e infraestructura disponible. Tanto la guía Oraken como la UPAC indican que aunque usted esté utilizando métodos o recetas ya perfectamente documentadas, no es, no es el, se hace necesario demostrar que el método normalizado a implementar en el laboratorio ha sido exitosamente alcanzado y se pueden replicar todas las especificaciones descritas en las descripciones de desempeño de la metodología que se está intentando implementar. En otras palabras, no solamente basta con imprimir el método normalizado e intentar seguir paso a paso cada uno de los puntos descritos en esa metodología. Adicional a eso, cada metodología normalizada trae consigo una serie de descripciones y de datos que se alcanzaron en la validación original. Y en la sección de control de calidad en la sección de control de calidad siempre se describen cuáles son las características y cuáles son las actividades que se deben realizar para demostrar que el laboratorio ha implementado de forma correcta esta metodología. Y adicional, estas actividades se deben mantener a lo largo del tiempo para continuamente demostrar que todos los resultados generados a través del reporte mm, de expresión de resultados utilizando una metodología se encuentran bajo control. En el alcance de los estudios de validación de un método, sea nuevo o modificado, sea totalmente nuevo o modificado, siempre debe definirse cuál es el personal que va a llevar a cabo todas las actividades. Lo ideal es que un laboratorio utilice siempre metodología validada. Cada vez hay más requisitos, más actividades, los reglamentos cambian, se amplían, los valores de vigilancia se modifican, se identifican nuevos contaminantes, pero la metodología no se actualiza al mismo paso, por lo que siempre se hace necesario ampliar los alcances. Lo ideal siempre va a ser utilizar un método normalizado que tiene una receta y unos pasos a seguir. Lastimosamente, la velocidad de demanda no es igual a la velocidad con la que se generan estas nuevas metodologías. Así que siempre se hace necesario hacer modificaciones. Estas modificaciones, dependiendo del nuevo, la nueva ampliación que se le da a la metodología, va a requerir que se hagan distintos niveles de validación. Esas validaciones pueden ser tipo parciales como una verificación o pueden llevar inclusive a que esta metodología que se conocía funcionaba para una matriz o en un rango de concentraciones, al intentar realizar y adquirir los datos, se encuentre que no son aptos para el uso y se tenga que desarrollar una metodología completamente nueva. Los métodos de ensayo siempre se deben ajustar al propósito, y esto es lo que le da validez a lo largo del tiempo, a pesar de las modificaciones que pudiesen ocasionarse en el laboratorio con respecto a las condiciones originales de la validación parcial y debido a también a que se mantengan estables su funcionamiento a pesar de la deriva o fluctuación natural que ocurre en todo proceso. En el alcance de una validación siempre se debe definir cuáles son las matrices sobre las cuales se va a trabajar. Por ejemplo, solamente voy a realizar mis cuantificaciones en agua potable, agua natural de un río que está cerca de un volcán, un agua natural que sea colectada en un embalse o de un lago, que venga de distintas zonas. Siempre va a establecer que las matrices no se pueden agrupar totalmente. Así que agua potable o agua natural hay que definir esa agua natural de qué tipo es. Y si usted tiene una metodología
optimizada y que funciona para agua potable y desea ampliar el alcance para el tipo de agua natural, no se debe asumir que va a funcionar, se debe demostrar que funciona. Si no es lo mismo trabajar matrices de agua que suelos, que tienen un porcentaje de suelos o sedimentos, que hay un contenido de humedad, y en el caso de los sedimentos inclusive hay una proporción importante en la constitución de la muestra de agua, cuando son mezclas inorgánicas con orgánicas o alimentos que pueden tener distintos contenidos de humedad y de grasa. Cada una de estas matrices hace necesario que sea importante demostrar que la metodología funciona y es apta para esa matriz. También hay que definir cuáles son los analitos, por ejemplo, en el tema puntual de este curso, cuáles son los metales, los distintos niveles de concentración. Estos distintos niveles de concentración en combinación con lo que es la matriz va a definir el tipo de atomización el tipo de atomización necesaria para realizar la cuantificación. Se va a cumplir contra un reglamento, solamente se conocen algunos valores de referencia, por lo que se hace un diseño de recta de calibración bastante ambicioso para cubrir y poder adquirir unos datos iniciales que van a servir de guía para lo que es el rango confiable, el rango de trabajo de la metodología. Así que siempre es importante definir matrices, analitos y rangos de concentraciones. Una vez que demuestras que funciona para lo que has determinado va a ser su alcance y su propósito, puedes, si en algún momento es necesario, ampliar su alcance, ya sea una nueva matriz porque tienes un punto de partida, adicionar metales porque también tienes un punto de partida, modificar niveles de concentraciones porque las exigencias reglamentarias van cambiando. Lo importante siempre es tener un punto de partida y ese punto de partida lo da la definición del propósito. La validación es un estudio científico que provee evidencia que un método, cuando se aplica correctamente, es adecuado para un determinado propósito. Esta es la definición que quiero que quede de este curso. La validación es un estudio científico que provee evidencia de que un método, cuando se aplica correctamente, es adecuado para un propósito. Esta es la definición de validación que vamos a utilizar para el resto del curso. Y la diferencia con la verificación es que es una confirmación mediante un examen y suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. El método que ya hemos definido, que ya previamente estaba definido, que servía para un propósito, lo que se hace es en sitio confirmar que cumple las características del desempeño que ya estaban previamente informadas en las condiciones de este nuevo laboratorio donde se va a implementar. Una verificación es una validación parcial, es un trabajo inferior a una validación. Las verificaciones son importantes porque te permiten evaluar que aunque un método X está normalizado y su alcance está descrito para una cierta matriz, las matrices que voy a trabajar directamente, sobre las matrices que voy a trabajar directamente, el método también funciona. Esta es una de las funciones, de las tres funciones principales de la verificación de la metodología. La segunda es ver si el laboratorio puede repetir el rendimiento y las especificaciones descritas por el método normalizado. Y esto permite evaluar el funcionamiento del método con respecto a la validación original. Una verificación te permite demostrar que en el laboratorio has logrado replicar los datos adquiridos y generados en la validación original. Cuando se va a implementar una metodología, solo hay dos actividades a realizar. O valido un nuevo alcance o verifico que funciona, que he logrado implementar la metodología normalizada en el laboratorio de forma correcta. Solo hay dos opciones y se debe elegir una. O verifico o valido.
Si voy a implementar el método normalizado tal cual, solamente debo verificar en el laboratorio que he logrado repetir el funcionamiento del método con respecto a su validación original. Ahora miremos algunos ejemplos de si necesito una validación o lo que debo realizar es una simple verificación. Por ejemplo, el propósito de un método implementar en el laboratorio es el cumplimiento del Reglamento Técnico de Panamá 21-2019, el cual está enfocado a lo que es agua potable y agua para consumo humano. Este es mi propósito. La especificación o el requisito que debo cumplir para este propósito es monitorear esta lista de metales en estos niveles de concentración, ya que estos niveles de concentración definen el valor permitido que debe tener el agua para consumo humano. Y tomamos como referencia el plomo. Plomo te pide que debes vigilar si la concentración es superior o inferior a 10 microgramos por litro. Propongo un método de la EPA, el 200.7, miro su especificación, su rango de concentración para el cual fue validado que se puede realizar e indica que para el plomo tiene un límite de detección de 42 y la recta de calibración se chequea a 10 miligramos por litro. Ese valor es muy superior al que estoy buscando e inclusive su límite de detección es muy superior al valor que deseo monitorear. Por lo tanto, esta metodología no me va a servir para monitorear mi concentración de 10 microgramos por litro. Su límite de detección está por encima del valor que deseo monitorear. Entonces, este método 200.7 no me va a servir tal cual. Estos métodos normalizados normalmente están bastante desfasados o tienen al menos unos 20 años de diferencia desde de su creación hasta este 2020, ya que el método tiene establecido un valor y seguramente los equipos que se adquieren comercialmente en 2020 sí pueden alcanzar ese valor. Lo que hay que hacer es una validación del nuevo rango de concentraciones que puedo utilizar, o la modificación que tendría que hacer al método normalizado es ampliar su rango de concentración para que cumpla con mi valor a vigilar, que cumpla con el requisito definido. Mismo reglamento, distinto metal, ahora es cadmio 30 microgramos por litro y el método es el del estándar método 3113. Me indica que para cadmio el límite de detección es de 0.1 microgramos por litro. Ese valor es inferior al que deseo monitorear. El rango de concentraciones o la recta de calibración que me indica el método para el cual fue validado va de 0.5 a 10. 30 está por encima de él. Dependiendo del instrumento, entonces yo también tendría que hacer una modificación para incluir ese valor de 30 o validar que debo hacer diluciones. Aunque cada paso de dilución es un paso de error que se está introduciendo en la metodología. Así que en este caso lo ideal sería ampliar el rango de la recta de calibración para que incluya el 30 y las cuantificaciones contengan el valor que deseo monitorear. Este es el caso contrario del método anterior. En el método 207 por ICP para el plomo, su capacidad analítica no era adecuada. Y acá es un escenario más vistoso, ya que la capacidad analítica se debe ampliar, pero en una concentración superior. Para mercurio, que vamos a cubrir en un tema, en un punto aparte en la unidad 5, entonces vamos a ver el ejemplo del hierro. Hierro, deseo monitorear si la concentración es mayor o inferior a 0.3. El método 3111 me indica que para hierro el rango de o la recta de calibración se prepara entre de 0.3 a 0.10. El punto 3 que deseo monitorear está contenido dentro del rango de concentraciones del método, así que en este caso para el hierro
sí cumple la metodología, es adecuada al propósito. Mínimamente, lo ideal es que el valor a monitorear esté dentro de la recta, que no sea el extremo inferior. Pero sucede mucho que en el proceso de ajuste de concentraciones se debe sacrificar hasta el punto que el nivel 1 equivale al valor que deseo monitorear. En este caso, para el hierro, funciona y aunque se pudiese utilizar igual que como describe en el método, pues en mi caso personal yo agregaría un punto hacia abajo, ya que estoy seguro que un instrumento adquirido en 2020 va a tener la capacidad de incluir un nivel de concentración inferior al punto 3. Eso me da un mayor grado de confianza y la modificación que le estoy haciendo al método normalizado es muy pequeña. No es la única evaluación, el único parámetro a evaluar que tendría sobre el cual debo hacer algún tipo de trabajo va a ser la linealidad, ya que voy a introducir un nuevo nivel en la recta de calibración. En este caso, lo que puedo, si no voy a introducir el punto, solamente verifico el método. Si voy a introducir el punto, pues hago una pequeña validación, un nuevo cambio que me va a dar mayor confianza. Hemos visto entonces tres casos donde no cumple por debajo de la concentración, donde no cumple por encima y otro donde sí cumple en el mínimo valor. Entonces, diferencias entre validación y verificación. La definición que nos da Laura Kemp para validación es proceso para definir un requisito analítico y la confirmación de que cuenta con capacidades consistentes con las aplicaciones requeridas. Y la definición de verificación es confirmación a través de la aportación de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos especificados. Como les comenté, siempre que se va a implementar una metodología hay que elegir entre una de dos opciones, o valido o verifico. Si funciona tal cual como está descrito en el alcance de la metodología, solamente verifico que en mi laboratorio estoy implementando correctamente la metodología normalizada. Si voy a hacer algún cambio o si en la intención del propósito del método normalizado veo que no cumple con mi requisito, debo definir los cambios y esos cambios son los que van a determinar el grado de validación a realizar. Para darle un cierre a este tema entre validación y verificación, siempre es necesario realizar una de las dos, o valido o verifico. La menos laboriosa es la verificación, la más laboriosa es la validación, pero todo depende de la modificación que se le esté haciendo. Existen dos formas de validar un método de ensayo. Uno es un trabajo propio de un laboratorio que desea desarrollar un método para un propósito definido. Y el otro es la creación de un método normalizado en donde se realiza un estudio colaborativo entre laboratorios de alta competencia y se evalúa de forma externa que las instrucciones funcionan en cualquier laboratorio. Con respecto a lo que son los ejercicios interlaboratorios al cual pertenece un estudio colaborativo, vamos a hacer una descripción de cuáles son los tres tipos principales de estudios de interlaboratorio que existen. Están los colaborativos, los de certificación y los de ensayo de actitud. Cada uno tiene un objetivo diferente. En un ejercicio interlaboratorio tipo ensayo de actitud, lo que se busca es evaluar el rendimiento del laboratorio, evaluar la forma en que se está aplicando una metodología y es una evaluación que se realiza contra un evaluador externo. En un estudio interlaboratorio tipo colaborativo lo que se busca es validar una metodología y en un estudio de laboratorio tipo ensayo de certificación lo que se busca es asignarle un valor a un material de referencia
o de referencia certificado. Como les acabo de comentar, en un colaborativo se busca validar un método analítico. En uno de certificación, asignar un valor a un material. Y en un ensayo de actitud se busca evaluar el desempeño del laboratorio al aplicar un método. Y en este punto, pues quiero decirle que se busca evaluar el desempeño del laboratorio, no evaluar el desempeño de los analistas de un analista del laboratorio. Ese analista representa a toda la organización, todas las decisiones de la alta dirección de ese laboratorio. Así que no se está evaluando únicamente cuán bien ese analista está aplicando un método, se evalúa es cuán bien el laboratorio aplica un método, porque pueden haber más de una persona que aplican esa metodología. En un estudio colaborativo, cada laboratorio participante, y ese laboratorio es de alta jerarquía, de alta experiencia, maneja muy bien todo lo relacionado al tema, recibe una serie de instrucciones, recibe una muestra similar y al igual que todos los participantes, replican todas las instrucciones descritas en la metodología normalizada y lo que se hace luego es un contraste de los datos generados por cada uno de ellos. Cada uno de los laboratorios que participa recibe una porción de una muestra perfectamente estable y lo que se hace es comparar los resultados que genera cada uno de ellos. En un estudio de certificación participan laboratorios de alta competencia. No se está evaluando una metodología, se está adquiriendo un valor a través de una metodología ya normalizada que el laboratorio ha demostrado con bastante suficiencia que logra de ejecutarlo de forma con un alto desempeño. Estos laboratorios que participen en un estudio de certificación generan un resultado que al final sirve para asignarle un valor de referencia a puede ser una muestra o a algo que llamaremos un material. Así que el objetivo de un estudio de certificación es asignarle un valor a un material. Y el laboratorio que participa es de alta competencia, de una competencia muy superior al del estudio, los que participan en estudios colaborativos. El ensayo de actitud es organizado por un proveedor. Pues normalmente hay un organizador que se encarga de preparar una muestra, la envía a los participantes. Estos participantes aplican su metodología para ese analito. No utilizan todos la misma metodología, utilizan la que tiene el laboratorio para ese analito en esa concentración, en esa matriz. Generan sus resultados. Posterior en el tiempo, el laboratorio recibe un indicador de cuán sesgado está con respecto a la media obtenida para esa porción de muestra que recibió. Y de esta forma obtiene un indicador de cuán bien está implementando su metodología. Con respecto a lo que dice la versión 2017, la 17025, para el selección y uso de los métodos para generación de resultados, lo que indica es que debes o validar una metodología la cual previamente has seleccionado basado en la definición del propósito, y si encuentras una normalizada, debes verificarlo. Todo esto forma parte de la sección 7.2 donde se describe selección, verificación y validación de metodología. El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos. Es lo que les comenté al principio. Solamente hay dos opciones, o valido o verifico. Si elegí un método normalizado y cumple con mi propósito, debo de verificar que puedo llevar apropiadamente el método. Esto va a permitir asegurar que se puede lograr el desempeño requerido, el descrito, el necesario. Se deben conservar registros de la verificación, por eso siempre debe existir un plan y un informe. Y si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir. Ya se hace necesario que si va
acreditar un ensayo y es una versión actualizada, entonces los cambios descritos en esa nueva versión también el laboratorio debe demostrar que los ha logrado implementar de forma aceptable en el laboratorio. El concepto de verificación de un método es algo nuevo y que se introduce en la versión 2017 de la 17025. Si un cliente no solicita la aplicación de un método en particular, el laboratorio debe seleccionar cuál es el método que va a satisfacer la solicitud del cliente, el requisito, cuál es el método que va a cumplir con el propósito del ensayo. Si fuese la primera vez que va a aplicar una metodología, debe verificar su capacidad para desarrollar este método y conservar las evidencias de esa verificación. Informar al cliente sobre el método que va a utilizar y llegar a un acuerdo. También siempre debe informarle al cliente cuál es la metodología que va a utilizar para que esté anuente de que sus resultados van a ser generados vía un método que le va a describir el laboratorio al cliente. En resumen, y con respecto a la verificación de los métodos, cuando el laboratorio trabaja con métodos normalizados o publicados con reconocimiento internacional, únicamente debe demostrar su capacidad para ejecutar los procesos descritos en ese método. Eso es la verificación. Se verifica el método, se documenta la evidencia que se puede reproducir en el laboratorio. Todas las actividades relacionadas con la verificación deben realizarse la primera vez que se use ese método y si existiese una actualización de la norma debe tomarse en cuenta cuáles son los cambios y nuevamente repetir el trabajo en el laboratorio para demostrar que esos cambios han sido implementados de forma correcta y que la versión más reciente de la metodología fue correctamente implementada en el laboratorio. Con respecto a la validación de los métodos, el laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance. Por eso es muy importante, como vimos en los tres ejemplos hace un momento, evaluar si realmente el método normalizado va a servir para el propósito. Es bastante frecuente que se tenga que modificar. Si se modifica, entonces se debe hacer una validación. ¿Cuál es el grado de validación que se debe realizar? Pues todo va a depender del cambio que de la modificación que se le tenga que hacer al método. Como vimos en el caso del cadmio, es incluir puntos hacia arriba en la recta de calibración. En el caso del plomo, pues esa metodología descrita no va a funcionar con el propósito requerido, pero el instrumental que se puede adquirir en 2020 seguro que sí cumple. Así que hay que hacer una reestructuración del rango de concentraciones descrito en ese método. Y en el caso de la cuantificación de hierro, pues funciona perfectamente el normalizado, sin tener la necesidad de realizar ningún cambio. Siempre hay que evaluar si cumple o no esa metodología normalizada. Y si no cumple, pues hay que definir cuáles son los cambios. Esos cambios van a determinar el grado de validación necesario que se debe realizar. Las características de desempeño de los métodos válidos tal como fueron evaluadas para su uso previsto deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. Siempre es necesario tener muy claro qué es lo que necesito, para qué es que necesito realizar este ensayo. El laboratorio debe conservar registro de la validación, especificar requisitos esperados para el método, evaluar las características del método y sus limitaciones, verificar el cumplimiento de los requisitos y emitir este es uno de los puntos más importantes. Al final del informe se debe emitir una declaración sobre la validez para el uso previsto implementado en el laboratorio de forma correcta la metodología tal basado en que los resultados para tal y tal prueba cumplen con los descritos en la metodología. Esto quiere decir que el documento con el procedimiento tal basado en la metodología normalizada tal puede ser implementada a partir de este momento o incluida en el portafolio de ensayos que el laboratorio puede ofrecer. Aplica para la matriz tal
en el rango de concentraciones tal. Siempre debe haber una declaración sobre la validez para el uso previsto. Y para cerrar esta sección de 17025, siempre es necesario demostrar la competencia del método de ensayo, conocer la exactitud que puede alcanzar el método. Cada laboratorio debe evaluar sus limitaciones y capacidades en relación a su estructura, recursos y procesos. Si realmente es rentable implementar una metodología, cuánta estructura, recursos y procesos va a consumir y cuál va a ser el retorno de inversión que se va a tener al implementar un nuevo ensayo. Por eso, por este motivo, cada laboratorio debe considerar según su visión y el análisis de riesgo si es justificable o no iniciar un proceso de validación o de la modificación que se le va a hacer a la metodología normalizada. Para cubrir todas las necesidades o los propósitos, el requisito de cada solicitud, hay varias fuentes que se pueden tomar. Por ejemplo, el laboratorio puede utilizar un método totalmente validado, pero con una nueva matriz. Puede tomar como referencia una metodología existente y demostrar que para una nueva matriz funciona. El ejemplo que le comenté, tengo esta metodología ya en el laboratorio implementada y su descripción me dice que solamente es para agua de consumo, agua potable. Pero ahora yo deseo implementarlo en matrices de agua de embalse o un agua que dependiendo de dónde se va a tomar pues es bastante diferente de un agua de salida de una potabilizadora. Entonces se debe ampliar el alcance y se debe demostrar que para esta nueva matriz va a funcionar. El laboratorio también puede utilizar un método bien establecido, pero no estudiado de forma colectiva. Puede tomar como referencia un método validado in-house por otro laboratorio. Y lo que debe hacer entonces de igual forma es verificar que en el laboratorio funciona. El método ha sido publicado en la literatura científica con algunas características analíticas o sin algunas características analíticas. Cuando no tiene reportado características analíticas se debe realizar una validación completa. Y cuando sí tiene algunas características publicadas, el laboratorio debe realizar estudios de fidelidad, de exactitud, robustez y linealidad. Bien, entonces para cerrar esta primera sesión, esta primera parte de la unidad 1, vamos ya a darle una clasificación en 6 distintas partes a lo que son los métodos de ensayo. Cada una de estas clasificaciones va a obedecer a una pregunta, a un escenario. Si necesito una respuesta solo cualitativa o cuantitativa, cuáles son las posibles interferencias, cuánto grado de confianza requiero en los resultados que voy a generar. Y esto es lo que da origen a que existan distintas categorías de ensayo. La categorización de los ensayos es importante porque te va a permitir identificar, dependiendo del objetivo de ese ensayo, cuáles parámetros son necesarios validar. Y ahora vamos a ver 6 escenarios diferentes. Un escenario en donde solamente necesito identificar una sustancia. Un escenario donde necesito cuantificar a una baja concentración en un rango de concentraciones. Necesito saber si una muestra tiene una concentración de un analito por encima y por debajo de un cierto valor. Y esto puede ocurrir a una alta y una baja concentración. Al igual que cuando en un rango de concentraciones necesito saber cuál es el valor en un rango de concentraciones alto o bajo. El ensayo categoría 2, como ven en esta tabla, requiere que sean validados todos sus parámetros: selectividad, límite de detección, cuantificación, intervalo de trabajo, exactitud, robustez y especificidad. Esa es la razón por la que elegí el ejemplo tipo 2 para desarrollar este curso y que le da el nombre al curso. Este
tipo de ensayo que vamos a utilizar como ejemplo para desarrollar todas las prácticas. Y la justificación es que se hace necesario evaluar todas las características del desempeño. Ahora miremos tres ejemplos. El propósito de la metodología que se está buscando es evaluar una especificación de fabricación de un fertilizante. Ese fertilizante, de entre una de sus tantas propiedades, miremos qué método necesitaríamos para evaluar su contenido de sodio y potasio, que está en un rango de concentraciones de 3 a 5%. Es un valor bastante alto, así que en este momento debemos identificar de cuál de estos 6 tipos de ensayo podríamos, en cuál de estos 6 tipos de ensayo podemos ajustarlo. Cuantificación a baja concentración, ensayo límite a baja concentración, concentración en un rango pero de alta concentración, y saber si, si la muestra tiene una concentración por encima o por debajo de un cierto valor. Si deseo saber si sodio y potasio está en una concentración entre 3 y 5, el que más se ajusta sería analito alta concentración cuantitativo, el categoría 4. La muestra está en un rango de concentración entre 3 y 5 y esa concentración es alta. El segundo caso sería una especificación de etiqueta de fertilizante. Este fertilizante no debe tener ni cadmio ni arsénico, debe tener una concentración de cadmio y arsénico menor a 0.02 miligramos por kilogramo. Así que esto es una concentración baja, pero yo solamente necesito saber si está por debajo de ese valor. Así que a él ajusta un analito a baja concentración tipo test límite, un categoría 3. Especificación para uso: agua para máquina de diálisis que tiene un máximo contenido permisible de 0.05. Como este valor necesito saber si está en un punto 0, alrededor de 0.05, el método que se puede utilizar puede ser un categoría 3 o un categoría 2. Y ya en este momento entra en elección, entra en acción el criterio de cada analista o del laboratorio como grupo. En mi caso, yo recomendaría desarrollar un ensayo categoría tipo 2, aunque es más laborioso, me va a dar un mayor grado de confianza, ya que voy a saber en qué intervalo de concentraciones pueden estar, y ese intervalo de concentraciones sobre el cual voy a desarrollar el método va a estar diseñado alrededor de este valor de concentración 0.005 miligramos por litro. Así que el primero sería categoría 4, el segundo categoría 3 y el número 3 categoría 2 o 3. Y yo prefiero o propondría utilizar el categoría 2. Cada vez que se va a implementar una metodología, si es totalmente nueva para el laboratorio y nadie tiene experiencia, va a requerir un proceso de desarrollo de desarrollo y de optimización. Estos pasos necesarios para lo que es la implementación de una metodología te van a dar mucha información, conocimiento y experiencia sobre el método que se está aplicando, la técnica analítica y la preparación de la muestra. Lo ideal es que el personal que está a cargo de la implementación se encargue de la validación, ya que van a conocer qué deben ajustar en todo el proceso. Los conocimientos y experiencia adquirida a través del desarrollo y optimización del método te prepara para la ejecución y evaluación de los resultados generados en la validación. Así que lo ideal es que el personal que se encargue de implementar sea el mismo que se encargue de validar la metodología, de validar o de verificar. Ya que si el ensayo es totalmente nuevo para el laboratorio, alguien debe implementarlo. Si no hay cambios, debe verificarlo. Y si hay cambios, entonces debe validar esos cambios. Igual sea un caso de validación o de verificación, lo recomendable es que sea realizado por el mismo personal que se está encargando de implementar y de optimizar la metodología. Ya antes de iniciar lo que es el receso, pues como segundo mensaje de esta primera parte es: hay que definir cuál es la categoría del método que ajusta al trabajo que voy a realizar. Como vimos en la tabla, esto define cuáles son los parámetros,
parámetros y las pruebas a realizar. Se debe definir el propósito, se debe cotejar contra el método que se va a utilizar. Con esto se va a identificar si solamente hay que hacer un trabajo de verificación o hay que hacer un trabajo de validación. Dependiendo de los cambios y la ampliación que se le haga al método normalizado, pues se va a conocer cuál es el grado de validación que hay que hacer. Una vez sabes cuál es el grado de validación que hay que hacer y sabes qué tipo de requisitos es el que necesitas, cuál es la descripción de tu problema, puedes identificar cuál es la categoría del método al cual corresponde y sobre eso comenzar a desarrollar tu plan. En este momento vamos a comenzar lo que es la sesión del break y luego continuamos con la parte de fundamentos de espectroscopía de absorción atómica. Vamos a activar aquí el contador.